Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, en cualquier parte del día que nos estén escuchando, gracias por escuchar nuestro podcast Entre Hermanos. Esta tarde tenemos una invitada de casa y es nuestra querida hermana Mine de la Cruz. Y con nosotros también haciendo co-host Billy Jackson. Así que, ¿qué les parece, hermanos, si comenzamos orando en este momento? Y luego, pues, comenzamos a conocer a hermana Mine. Ok. ¿Listo? Ok, oremos. Señor, gracias por ese día de hoy. Gracias por la oportunidad de escuchar otra historia de cómo has obrado en la vida de Mine, de tu hija, y otro miembro de la familia de Cristo que tenemos. Gracias por esa oportunidad de escuchar y tener la conversación entre hermanos. Ayúdanos a compartir con honestidad y también con el amor y paz de Cristo que tenemos gratis por el regalo que has dado a nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, amén. Amén. Bienvenida, hermana Mine. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¡Qué privilegio! No, el privilegio es nuestro de escuchar su testimonio. ¿Cómo va todo, hermana Mine? Bien, bien. Gracias a Dios. Dios ha sido muy, muy precioso, muy lindo. Hasta aquí puedo decir Ebenezer. Él me ha ayudado. Amén. Sí. Si quiere, comenzamos con preséntese usted. ¿Quién es hermana Mine? ¿De dónde es? Claro que sí, muy buenas tardes. Y yo quiero dar gracias a Dios porque México es mi país. Okay. Nací en Matamoros, Tamaulipas, y soy la menor de 9 hermanos, 5 hombres, 4 mujeres, mis padres. Y crecí muy amada porque yo, cuando nací, fuimos 2, unas cuatitas. Ok. Sí, y expliquemos el término cuatito para los que no saben. Sí, cuatita es que nacimos igual, gemelas, como gemelas. Bueno, mi hermanita nació primero y luego nací yo. Entonces, pero mi hermanita falleció cuando tenía 1 año y medio. Okay. Y nacimos, fuimos muy amadas. Y cuando falleció mi hermanita de 1 año y medio, pues mis padres me cobijaron de una manera más especial. Entonces fui una niña muy, muy amada, muy querida por mis padres, mis hermanos, mis hermanas. Y puedo decir que el cuidado de Dios lo tuve desde ese momento en que me prestó la vida. Y creciendo ahí en Matamoros, fui a la escuela. Tuve muchos amigos, muchas amigas. Crecí en un hogar donde las creencias eran la religión tradicional y muy devotos, muy, muy creyentes en Dios, muy, muy creyentes. Pero en 1970 le detectan cáncer a mi madre. Entonces, fue un tiempo muy difícil, no lo entendía yo mucho, yo tenía solamente 10 años, no lo entendía mucho, pero yo nada más miraba que mis hermanos se miraban unos a otros, porque ¿qué íbamos a hacer? Entonces, se buscaron los mejores médicos, mis hermanos la llevaron a los mejores lugares de medicamentos y todo, pero no había solución. Entonces, le dieron remedios caseros. Ella los consumió, pero nada le sanaba. Entonces, pues fue muy precioso y me conmueve el recordar una vez más lo que es la gracia, el regalo inmerecido de Dios, lo que es el amor del Señor, porque no caminando conforme a su palabra, Él tuvo misericordia de mi familia. Y vivía con nosotros una prima. Y le dijo mi madre, ese día, el día de Dios, el momento de Dios, la hora de Dios, el minuto de Dios, le dice mi madre a mi prima,
ve a la carnicería. Entonces me comprabas 1 kilo de carne molida y todo eso. Cuando ella sale de la carnicería, se encuentra un matrimonio, amigos de ella, y empiezan a conversar y todo. Esto en 1970. Empiezan a conversar y todo. Y recalco 1970 porque el evangelio no, al menos en Matamoros, donde yo viví, no se conocía, no había campañas, no había estaciones de radio evangélicas, no había que se repartieran folletos así en las calles, no había nada de eso. Entonces, eso era muy hermético todavía. Entonces le dice este matrimonio a mi prima, dice, oye, te veo como un poco triste. Dice, es que sabes que en mi casa ahorita estaba mi tía pasando esto y eso. De veras, mira, ¿por qué no prueban este remedio? Dice, ya se le dio todo, pero el cáncer sigue avanzando. Dice, ¿y por qué no la llevas a una reunión que hay en aquella colonia, el Ejido 20 de noviembre? Ahí se reúne un grupo que dicen que Dios hace milagros, que Dios puede hacer algo en la vida de la gente. Entonces... ¿Ella no era cristiana? No, nadie. Solo la estaba mandando para que fuera, pero ella no era. No, el matrimonio no era. Apenas el evangelio estaba dándose a conocer. Y dicen ahí que hay un libro negro que se llama la Santa Biblia, que ahí dice Dios que puede sanar cualquier enfermedad. Dice, pues voy a decirle a mi tía. Y pues ella llegó a la casa y le dice a mi mamá, tía, fíjate que esto y esto y esto. Dice, bueno, pues voy a comentarlo a mis superiores de la fe porque necesito la aprobación de ellos. Entonces habló con los superiores de la fe, a los que le dirigían en la fe, y le dijeron, no puedes hacerlo. El día que lo hagas, 2 cosas, quedas excomulgada de nosotros y tu alma iría al infierno, porque ese libro nadie lo puede leer, solamente nosotros. Entonces mi madre, pues como él era muy amigo de la familia, dijo, no, entonces no. Pero pasando los días, le tocó la cita médica a mi madre en Monterrey, porque al final mis hermanos la llevaron a Monterrey a hacer unas radiaciones. Y llama, para esto estoy hablando que es 1972. Ya habían pasado meses, entonces ya el doctor llama a la casa y le dice a mis hermanos, necesitan venir al hospital, a la clínica, dice, porque necesito darle el resultado de las cosas. Bueno, pues ya fueron mis hermanos a Monterrey y dice, pues le quedan de 3 a 6 meses de vida nada más. Bueno, pues mis hermanos temblaron y todo eso, y mi madre estaba ahí. Mi madre no es de que estaba ahí escondida o algo, no, ella estaba ahí. Y había en ella, dice que había en ella algo muy especial que le hacía hacerse fuerte. Yo creo que la presencia de sus hijos. Pero dice que entonces cuando llegó a Matamoros, le dijo a mi prima tenía un carrito, y le dijo a mi prima, pues ya me voy a morir, quedan de 3 a 6 meses de vida, pues llévame a oír ese libro, que bueno, ya probé los remedios caseros, ya fui a los doctores, ya me pusieron varias medicinas y nada me da la sanidad, pues vamos a oír de ese libro negro. Y nos sentábamos en la última fila, y porque mi hermanita y yo, mi hermana Raquel, que era 2 años mayor que yo, pues éramos las menores y nos llevaba a las reuniones. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír. Claro. El oír la palabra del Señor. Mi madre no sabía leer ni escribir. Ella nada más escuchaba las cosas. Entonces, fuimos y escuchó la palabra del Señor. Y le llamó la atención. Pero no sucedió nada. Pero el predicador dijo, va a haber una campaña evangelística. Todos los días se va a compartir el evangelio. Vengan a escuchar. La importancia de decir eso. Las campañas evangelísticas, los tratados, vamos a repartir folletos toda esta semana, las escuelitas bíblicas para los niños. Ahora veo que es de tanta importancia eso. Y dijo el predicador, pueden venir. Y mi mamá pues regresó muy motivada a la casa y dijo, ¿me llevas todos los días? Dijo, sí, tía, sí. Entonces pasó el primer día, el segundo día, y en el tercer día el predicador dijo, por eso el tiempo de Dios, dijo, si usted piensa que al morir va al cielo porque cree en Cristo, déjeme decirles que no.
Y ese fue el anzuelo que Dios usó para captar la atención de mi madre, porque ella no sabía leer. Entonces abrían la Biblia, pero ella no sabía leer. Y eso fue el anzuelo que Dios usó, porque dice, ¿qué está diciendo este hombre? ¿A dónde estoy viniendo a oír? Si yo creo en el Cristo crucificado, si yo eso. Dijo, creer en Cristo es un punto a su favor, pero usted necesita tomar una decisión por Cristo. Invitarle a Jesús a entrar a usted. Si usted nunca lo ha hecho, hoy, esta noche puede ser el día para que usted reciba no solamente el perdón de pecados, la vida eterna, sino tal vez un milagro que usted quiera. Dijo, mamá, pues yo nunca lo he invitado. Yo creo en el Cristo, pero nunca lo he invitado. Sí. Dijo, venga, esta noche, pasen. Entonces, estoy conversando esto porque ahí inició mi fe también. Porque esa noche de salvación, esa noche de perdón de pecados, fue esa noche de sanidad para mí. Para usted también. Y para usted conocer de Cristo. Conocer, saber. Ajá, porque no lo recibí esa noche, porque tenía yo 12 años solamente y no entendía mucho. Pero mi madre sí lo conoció esa noche y dice que ella repitió las palabras del Señor, ¿verdad? Que lo confesara, que lo recibiera, lo recibió esa noche y que ella en sus palabras le dijo, sé que puedes, pero si quisieras sanarme para ver a estas niñas crecer. Eso fue la oración que ella le hizo al Señor. Y pasó, ya se terminó el culto, pasamos a los asientos y todo, y luego ya nos fuimos. Cuando pasa el tiempo, antes de los 6 meses, le llama el doctor y a mis hermanos y dice, de Monterrey, y dice, muchachos, porque ya los conocía la familia, dice, muchachos, vengan, dice, porque ya vamos a tomar los últimos exámenes médicos de doña Elena y creo que ya va a ser el final. Le dice a mi hermana, a la mayor. Y va, y mi madre se lleva un Nuevo Testamento azul de los Gedeones. Ella no sabe leer, pero lo llevó y le dice, venga, doña Elena, le hace el examen y todo. Dice, siéntese ahí, doña Elena, como muy conmovido y todo. A los minutos llega el doctor y dice, doña Elena, ¿por cuál doctor me cambió? Ay, ¿por qué está diciendo eso, doctor? Dice, mire todo, la evidencia de que no tiene cáncer, está sanada. Wow. Dice, mire, ¿por cuál doctor me cambió? Y mi madre nada más indicaba para el cielo y dice, mire, Dios me hizo el milagro. Doctor, yo no sé leer, pero aquí está esto, para que usted lo lea y pues sepa que Dios le ama. Evangelizando una vez. Una vez. Sí. ¿Sí? Entonces le dio el Nuevo Testamento al médico. El médico falleció 2 años después y mi madre, faltaban 3 meses para que cumpliera 90 años de edad cuando Dios le llamó a su presencia. Wow. 90 años de edad. Y estoy hablando que mi madre tenía 43 años. En ese tiempo. 45 años. Entonces, yo no entendí mucho, pero cuando mi madre me dijo, vamos a ir a un templo evangélico, sí, pero ¿por qué si yo no pertenezco a eso? Somos. Vas a ir. Entonces ya empecé a ir a un templo evangélico que ella me envió y ahí la fe viene por el oír la fe que le agrada al Señor, el oír la palabra del Señor. Entonces llegó el momento en cuando Dios preparó toda la atmósfera, todo el ambiente y los jóvenes, yo miraba a los jóvenes, a los adultos ahí y un día la esposa del pastor me invitó a pasar al culto en general porque yo nada más pasaba a la escuelita dominical. Dice, no, quédate, dice, hasta las 12 y ya me quedé. Y un día predicaron el evangelio lindo de una manera que yo entendí, pues era el Espíritu Santo que ya me había estado preparando. Y ese día, 11 de agosto de 1974, yo entregué mi vida a Cristo. Wow. Gloria a Dios. Sí, entonces cuando yo entendí lo que Dios, el poder de Dios había hecho en la vida de mi madre, dije, ¡wow! ¡Qué tremendo! Que haya detenido al cáncer, que lo haya detenido, porque lo sanó y tal vez estuvo ahí, pero el Señor tiene la autoridad para decir detente, como a las olas del mar. Sí. Así es que ahí hice un pacto con Dios, un compromiso con Dios a la edad de 14 años. Okay. Le dije, no tomo, no fumo, no sé andar en cosas así, pero lo que sí entiendo es que el pecado por naturaleza me separa de ti. Entonces, perdóname
Entra a mi vida, te invito a que seas mi Salvador. Y ese día entregué mi vida a Cristo, luego me bauticé, me hice miembro activa y de ahí... ¿Cómo se llamaba esa iglesia? La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, el Templo del Calvario de la Alianza Cristiana y Misionera en Matamoros, Tamaulipas. Y esto con la parte de la fe, gran testimonio de su mamá, de usted también, parece que por una persona entró la salvación para toda la casa. Así es. Y en el ámbito de qué más, de aparte de la fe de la iglesia, ¿dónde estaba usted? ¿Qué más hacía? ¿Qué más estaba haciendo la casa? ¿Estaban estudiando o qué hacían a esa edad de 12, 14 años? Bueno, realmente empecé a trabajar. ¿A los cuántos años? A los 14 años yo empecé a trabajar en las oficinas de un abogado. Sí, terminé la primaria, entré a una carrera comercial, se llamaba en ese entonces, no terminé la secundaria, hice una carrera corta de 1 año y terminé el secretariado. Entonces yo escribía máquina y empecé a trabajar a los 14 años. Bien pequeña, hermano. Sí. ¿Ese fue su primer trabajo? Sí, la cosa es que eso me ayudó a independizarme también, a aportar a la casa y a ser diferente. Ya daba mis diezmos, daba mis ofrendas. Sí. Vamos a ir al campamento juvenil en el verano. Empiezan a juntar dinero. Pues ya separaba yo ganaba $10. Sí. Al mes, a la semana, perdón, $10 a la semana. Entonces ya juntaba. Estábamos hablando de 1974. Sí. Sí. Ajá. Cuando el dólar estaba a $16, a 16 pesos mexicanos, sí. O 12.50 más bien, 12.50. Y así empecé a juntar el dinero para mis campamentos y todo. Entonces ya trabajaba, Javi. Ya trabajaba en ese entonces. Aportaba a la casa, compraba el queso, el pan para llevar a mi madre y a mis hermanos, a mi padre que tanto amé y así crecí en la casa y crecí en la fe, pero nada más éramos mi madre y yo. ¿Nadie más trabajaba en casa? Sí, no, los creyentes. Nada más los creyentes. Ajá, mi madre y yo. Sí, trabajaban, mis hermanos eran los mayores y ellos aportaban, bueno, algunos ya estaban casados. Pero nada más éramos mi madre y yo los únicos creyentes. Ahora, dar testimonio a ellos de quién era Cristo en nuestras vidas. Sí. Entonces ya tuvimos que aprender a doblar rodilla para orar por mis hermanos, por la familia, pero creyéndole al Señor y siendo fiel al Señor. Y Él empezó a trabajar en el corazón de mi hermana y luego en mi otro hermano y así mis hermanos eran personas que tomaban. Mi padre hasta estaba enfermo de cirrosis porque el hígado estaba cocido, porque él desde los 13 años había empezado a tomar. Entonces él se acostaba en las banquetas, en el área de las calles así para que el sol le diera, porque nada le calentaba ya el cuerpo, ya tomaba el alcohol puro. Entonces yo fui la que tuve el privilegio, el honor de hablarle de Cristo. Le dije, papá, Cristo le ama, Cristo puede transformar su vida. No, yo no sé nada de eso y esto y lo otro. Pero en el tiempo del Señor, Cristo lo salvó. Él entregó su vida a Cristo. Lo invité a un cumpleaños que éramos 80 jóvenes en la iglesia. Entonces, en la Alianza. En la Alianza Cristiana, en el Templo del Calvario, sí. ¿Continúa la iglesia? Sí. Y ahorita está muy, muy preciosa la iglesia. Y así empecé a compartir con mi padre. Y un día los jóvenes dijeron, vamos a hacerte una fiesta por tu cumpleaños. Y yo siempre invitaba a mi padre a la iglesia y nunca iba. Y en ese cumpleaños yo le invité y dije, no, tampoco va a ir. Entonces dijo, mamá, hay un invitado que querías que viniera, y era mi padre. Esa noche pasó al templo, escuchó el evangelio y ya con lo que habíamos trabajado nosotros hablándole de Cristo, dándole testimonio, y con nuestro comportamiento, nuestro testimonio de acciones también, pues él vio la diferencia y esa noche entregó su vida a Cristo cuando el pastor predicó. Amén, gloria a Dios. Y de ahí mi padre, mi madre, yo, mi hermana y luego mi padre, y luego ya empezaron a venir todos los hermanos. Sí. Y ya, toda la familia hemos entregado nuestra vida a Cristo. Wow. Gracias al Señor. Y después de ese trabajo, o sea, ¿usted ya no paró de trabajar ahí? ¿Siguió trabajando? Bueno, trabajé en esa oficina y pasando el tiempo,
empezaron a abrirse las... ¿Qué hacía ahí, perdón? ¿Qué hacía en esa fábrica? Bueno, en la oficina. No, en la oficina sí, estaba como secretaria, como secretaria del... del abogado, sí. Pero en ese tiempo se abrieron las fábricas. Ajá. Esto en los años 70, en el año 77, 78, empezaron a abrirse las fábricas y yo trabajé en una fábrica que se llama Fisher Price, la Fisher Price donde se hacen los juguetes. Yo amé esa fábrica, yo la quise mucho y yo sopleteaba los muñecos o los ponía en las cajas, trabajaba en la línea de producción, todo eso, y era hacer rápido las cosas y aprendí mucho eso. Y ahí empecé a compartir con los supervisores. ¿Del evangelio? Pues sí, porque entré a trabajar ahí y empecé a hablar y mucho, y lo digo para la gloria de Dios, sí, y para que entendamos que cuando dejamos usar nuestra vida por el Señor, Él lo hace. Amén. Él lo hace. Porque a mí no me dio miedo, ay, ¿qué van a decir que soy evangélica? No, le empecé a hablar a Anita, le empecé a hablar a la otra, y a doña María, y a doña Juanita, y a la otra, y al otro, y a los supervisores, y Dios es testigo, y no les miento. Ellos empezaron a ir al templo. Los supervisores, inclusive se convirtieron a Cristo unos, empezaron a ir al templo y luego los jóvenes de la iglesia, pues que hacíamos la tamalada para recaudar fondos y se hacían tamaladas, o sea, las docenas de tamales y yo les decía, oye, ¿puedes comprar? Sí, tráeme. No, hombre, vendíamos, yo en la fábrica vendía hasta 100 docenas de tamales, nada más yo y acomodándole. ¿Y para qué los quieres, Mine? No, porque en la iglesia hacemos actividad por eso. Y decían, ay, quiero ir a la iglesia. Y venían a la iglesia y escuchaban el evangelio. Tengo una pregunta ahí. Sí. Dice usted que había en este momento cuando su mamá estaba enferma y todo esto, había poca gente de iglesia. Sí. Pocas iglesias. Sí. Y luego, ¿cuánto pasa entre que ustedes llegan y la iglesia, el evangelio se expande en Matamoros? 74, 75, 76, 77, 78, 79, 4 años en el 78. 4 años, sí. y creció, hubo un crecimiento de la iglesia. Sí, hubo un despertamiento de la iglesia evangélica y ya empezábamos a salir. Yo salía con los jóvenes al parque y a la placita y evangelizábamos bastante puerta por puerta. Por hacer esto de ir y predicar el evangelio, ¿la ciudad que se resistía o de repente tuvieron algún tipo de problema o no? ¿Había una apertura? No, había una apertura, sí, correcto. Y no sé, al menos yo en la fábrica, y luego los jóvenes también, porque había jóvenes que eran profesionales, profesionistas y todo, y los jóvenes de la iglesia compartían el evangelio, y la iglesia empezó a crecer más y más y más, y los pastores y ahora más trabajo, y la esposa del pastor, y bien contentos y todo, y en la iglesia se hacían campañas evangelísticas y todo, y fui muy, muy motivada al servicio del Señor. Eso iba a preguntar, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los jóvenes de 1974 para ganar a otros jóvenes? Bueno, tuve un pastor, el pastor Federico Hermosillo y su esposa Rebeca, tuve un matrimonio de pastores que tuvieron una visión, una misión y una pasión. Ok. Ahí en Matamoros. Estos 3 elementos sí, para el campo misionero, para el campo pastoral, yo los aprendí de ellos. Okay. Una visión, una misión y una pasión por esa misión. Entonces, me la transmitieron, sí, y la transmitieron ellos porque eran personas que les gustaba visitar a los miembros de la iglesia y a cualquier persona que requería una oración o una visita. O sea, que ellos andaban visitando a los hermanos. Y era a pie. Y eso era, no crees que traían sus carritos y todo eso. No, era caminando. Llegaban a la casa de mis padres y yo lo aprendí de ellos. Y ellos, como no tenían hijos, le dijeron a mi madre, hermana, préstenos a Mine para que vaya a visitar con nosotros. Sí. Y yo iba con ellos, entonces fue muy lindo. Y en ese espacio así de ellos haciendo esto, ¿ellos vivían ahí o llegaron ahí como misioneros? ¿O se hicieron? Él es de Chihuahua, de Chihuahua y ella de Matamoros. Ah, ok. Entonces, él estudió en un instituto bíblico aquí en la feria. Ajá. Entonces, a él lo enviaron a Matamoros para trabajar con la organización y ahí conoció a la hermana Becky y se casaron. Ah, ok. Entonces, cuando el hermano, él llegó y cuando
muchos jóvenes de la iglesia, pero lo voy a hablar en lo personal. Cuando él me vio servir al Señor, me dijo, Mine, ¿no te gustaría estudiar la palabra del Señor? Le digo, sí, pero cuando él me preguntó, yo tenía 14, 15 años, 16 años, y no me aceptaban en el Instituto Bíblico en la feria porque yo era muy chica. Sí, pero en la feria ya aquí en Estados Unidos. Sí, porque él estudió aquí en la feria, Texas. Y no me aceptaron, él habló y todo, y no me aceptaron porque era muy chica. Entonces, bueno, pues así pasó el tiempo. Pero yo bien animada y todo, hablándole a la gente de Cristo y todo. Y mis padres muy contentos, el ambiente en la casa cambió poco a poco, porque había unos que se resistían, pero después se convirtieron a Cristo, de mis hermanos. Pero llegó un momento muy difícil. Hubo un cambio de pastor. Y desde mi punto de vista, que tenía yo 18 años, iba a cumplir 18 años, como que me quitaban a mis padres espirituales. Entonces yo decía, no, ¿por qué? Y es que era de parte del... Ellos son los Hermosillos. Sí, los Hermosillos, okay. O sea, sí, los Hermosillos. Y entonces yo sufrí, yo lloré, y decían los hermanos, no, lo vamos a amarrar del techo con mecate para que no se vaya y todo al pastor. Sí. Pero no, él tuvo que salir. Entonces yo me sentí muy triste. Pero es cuando yo alcanzaba a ver nada más hasta donde termina mi nariz, porque yo no miraba el plan de Dios. Yo estaba conociendo a Dios. En todo esto yo estaba conociendo a Dios. Compartía el evangelio, pero yo estaba conociendo más la obra del Señor y el corazón mismo de Dios. Entonces ahí ese cambio de pastor, llega el pastor nuevo, y pues media así, ¿no? Porque ¿por qué quitaron al pastor con el que yo crecí en Cristo? Y media, no digo que odiando, así rencorosa ante el Señor, pero sí un poco molesta. Señor, ¿por qué hubo cambio de pastor? Si mire, yo quería... Y pasan los días. Él se llama Pedro Guerrero y su esposa Débora, y tenía sus niños. ¿Y ellos de dónde eran? Él era de Puebla y ella era de Estados Unidos. Entonces se casaron y tuvieron sus niños. Entonces a él lo envían como pastor ahí, y cuando él me ve, nada más, porque yo estaba muy así, porque no quería entablar una comunicación, porque me habían quitado al pastor que era amigo mío. Entonces se resistía al cambio. Resistía al cambio, Javi. Sí. Y llegó el momento en que un día, pues él, como con corazón de pastor, supo cómo tratar el asunto, y me dejó tranquila, hasta que un día dice, Mine, yo veo como que tú puedes servir al Señor como misionera. ¿No te gustaría estudiar la palabra de Dios? Le digo, y tocó mi corazón, porque sí me había gustado. Y había sido la conversación anterior también. Le dije, sí, pastor, pero ¿sabe qué es que esto y esto y esto y esto? No pude en años pasados. ¿Sabes que yo estudié en un instituto bíblico? Le digo, ¿de veras? ¿En cuál? Dice, en el Instituto Bíblico Río Grande, en Edinburgh, Texas. Le dije, la conexión ya. Le dije, ¿y dónde es eso? Dice, aquí cerca. Dice, vamos a llenar la aplicación para ver si te aceptan, porque ya pasaron 2 semanas. Pero vamos a orar al Señor. Y vino su esposa y oramos y todo. Dijo, Señor, y si tú quieres, es tu tiempo de que Mine entre al Río Grande para que estudie tu palabra. Si tú crees que ya está ella lista, Señor, abre las puertas. Y oró él muy lindo. Entonces ya llenamos la aplicación y él mismo la trajo, porque es como 45 minutos. Y en esa época todo físico. Sí, correcto. No es mandar el correo, esperar. No había correo, nada, internet ni nada. Y pues a él lo conocían aquí porque él había tocado en un grupo musical y todo esto. Entonces habló con el hermano Aaron Jewett, que era el registrador en ese momento. Ajá. Y le dijo, hermano, fíjese que esto y eso. Dice, pues gracias por traer la solicitud. La trajo, la aplicación la trajo, y a la semana llegó, como es cerquita de aquí a Matamoros, 45 minutos, llegó la carta. Para esto yo estaba trabajando en la Fisher Price. Todavía. Okay. Yo estaba trabajando en la Fisher Price. Ahí mi supervisor era testigo de Jehová. Entonces, estaba casado. Ajá. Yo había hablado mucho de Cristo, pero él no creía en los milagros ni nada. Entonces, yo le dije, mira, Simón, es que si tú entregas tu vida al Señor, Él te perdona, Él te transforma, y Él puede hacer un milagro. Si lo hizo en la vida de mi madre, lo puede hacer en ti también. No, que esto y que lo otro, no sé qué tanto. Bueno, su esposa se llamaba Juanita. Entonces, así quedó, y bueno...
Y un día me dijo el supervisor, mire, ¿puedes arreglar los vestidos de las muñequitas aquí, esto y lo otro? Le dije, ay, estoy cansada. Otra vez, en el tiempo de Dios, en el año de Dios, en el momento de Dios, le dije, es que estoy cansada. Dijo, bueno, está bien, pero creo que a él lo habían regañado. Entonces, le habían llamado la atención por algo. Entonces, él fue y habló de mí en la oficina y dijo, Mine de la Cruz está cansada y no quiere hacer el trabajo, no quiere obedecer. No. Entonces, yo no sabía, sino que había una ortoparlante ahí en arriba y dice, Mine de la Cruz, favor de pasar a la oficina de personal. Mine de la Cruz, favor de pasar a la oficina de personal. Yo dije, ¿y para qué? Pues si nunca me hablan aquí, ya tengo 2 años. Sí. Ok. Y perdón, tenemos que tomar una pausa pequeña aquí. Okay. No. Vamos a reiniciar la cámara y continuar la historia. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Entonces le digo a Simón, le digo, mira, si tú rindes tu vida al Señor, porque lo hizo en mi madre, lo puede hacer también en ti. Claro. No, porque el problema entre él y su esposa era que no podían tener hijos. Oh, wow. No podían tener hijos, entonces para él era que no podían. Y yo le dije, yo no sabía mucho de la vida, ni de la vida matrimonial, porque era una joven, pero yo le dije, el milagro, yo lo conozco, yo sé que Dios puede hacer un milagro. Y total que, pues ya, me llaman a la oficina de producción, de personal, y llego y le digo, ¿qué pasó, Salvador? Dice, de la Cruz, eres una obrera muy fiel y llegas mucho antes de la entrada. Es que Javi no es de ahorita, siempre he sido así. Llegas mucho antes de la entrada del trabajo, eres 15 bien... minutos antes de que empiece el episodio. Sí, dice, eres muy eficiente y me echó todas las flores. Y luego al último me dice, pero personas que se cansan no queremos aquí. Le dije, pero tengo 18 años. Le dije, voy a cumplir 19 años. Le dije eso a Simón porque en ese momento me cansé. Y como yo era muy consentida del personal, porque era la menor de todo el personal, yo era la menor de 18 años. Le dije, nada más lo dije jugando, Salvador. Dijo, Mine, lo siento. Pero era un miércoles. Ve a despedirte de tu grupo, dice, porque el viernes vienes por tu liquidación. Wow. Salí no me despedí de nadie, ni de Simón, ni de nadie. Salí muy dolida porque ¿por qué me pasaba eso? Si nada más porque había dicho que estaba cansada. Salí, y de la fábrica a la casa me fui caminando, llore y todo. Y dice mi mamá, ¿y para qué lloras? Vete al sindicato de trabajadores y apúntate y que te manden a otra fábrica. Le dije, ay, mamá, sí es cierto, porque no voy a ir al sindicato. Y dice, pero antes de que te vayas, llegó esta carta para ti. Le dije, ¿para mí una carta? Yo nunca había recibido una carta de Estados Unidos. Dice, has sido aceptada como estudiante del primer año. Todo Wow. Sí, dice, prepara tu pasaporte, y todo, o sea, la carta donde le dicen a uno que lo aceptan. Y dije, ¡amá! Me aceptaron en el Instituto Bíblico Río Grande, ya puedo ir. Me dice, ¿pero no vas a ir al sindicato? No, ahora quiero arreglar el pasaporte, quiero arreglar todo. Sí. Y con lo de que me liquidaron el viernes, con eso yo compré el pasaporte, que lo tengo hasta ahorita. Wow. Conservo hasta ahorita mi pasaporte y gracias a Dios que bueno, el Señor transformó todo. De ahí Dios transformó ya todo. Fue el comienzo de una aventura grande con Dios. Fue el comienzo, porque luego vinieron muchas más aventuras con Dios. Sí. Conocer a Dios, conocer cómo mueve Él las cosas, cómo encaja una cosa con otra y cómo realmente a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ahí fui, arreglé el pasaporte y me vine. Tengo una pregunta. Sí. Ahora mismo, y bueno, todos somos parte de este proceso en los últimos años, de que cuando somos aceptados por Río Grande, lo siguiente es ir a conseguir una visa, ir a la embajada y todo eso. ¿Cómo era el proceso en ese tiempo como estudiante y todo eso? También. Me mandaron la I-20 y no. Pero es que todo se dio. Arreglé el pasaporte y llevé pero es que también era más fácil, era mucho más fácil. Y estaba el consulado americano en Matamoros. Entonces, nada más fui, presenté y me dijeron,
¿Tienes la I-20? Claro, llevé lo que se requería, ¿no? Las cartas de personas que me conocen, las recomendaciones y todo eso. Llevé todo lo que me pidieron, pero no es de que, pues, necesitas venir mañana o pasado mañana o la otra semana. No, en ese mismo momento me dijo el oficial, aquí está, sí, está bien, vamos a darte me dieron la visa por tiempo indefinido. Es el único pasaporte que yo tengo con una visa de tiempo indefinido. Y para un futuro me sirvió. Fue algo que Dios hizo porque, si les contara, pero bueno, déjenme terminar. Es que es tremendo cómo Dios trabaja. No, ahí salí y ya eran 2 semanas que habían comenzado aquí. Y así principié y luego ya me fui renovando. Sí, ya me fui hice las clases, las materias, las horas que me habían faltado y ya me seguí aquí como estudiante. Entonces aquí vine en agosto de 1979. Me comenta usted que tuvo un par de compañeros que ahora todavía están aquí como parte también del staff. Sí. Está David Loyola. Fue compañero. Oh, sí. David Loyola, Aldanelli, la esposa, que no estábamos en la misma clase, pero David Loyola sí estuvo aquí. El hermano Bob me decía que también ya lo conocía usted aquí. Bueno, Bob y Bárbara tenían 3 años, yo creo, aquí cuando yo llegué, porque la niña de ellos, Melisa, la menor, tenía 3 meses cuando yo llegué aquí. Entonces, lo que Melissa tiene de edad ahorita, los tengo de conocerlos a ellos. Y es que en el tiempo aquí, Billy, también en el tiempo que yo estudié aquí, era cada viernes teníamos que ir a limpiar cada estudiante la casa de un profesor. Wow. Cada viernes. A cada staff. Que me lo más. ¿Por qué no volvemos a esa regla? Sí, el estudiante. Entonces, a mí me tocó ir a limpiar la casa de los Kraft. Yo trabajaba limpiando el viernes nada más, de 1 a 5. Entonces, barría, trapeaba, cuidaba a las niñas y todo esto. Y así es como conocí a los Kraft. Yo escuché de una experiencia suya que tenía con esto de cómo funcionaba antes y cómo funciona hoy. Y usted decía del teléfono o de las duchas. Sí, también. De las señoritas en ese entonces. Bueno, cuando yo estuve estudiando aquí en el 79, eran 9 cuartos, era lo que es ahorita arriba de Koinonia, es Thompson, en el edificio Thompson, y éramos 9 cuartos y 4 muchachas en cada cuarto. 4 por 9, 36. Entonces, eran nada más 3 baños y 2 regaderas. Entonces era gigante. Sí, entonces porque yo vivía en el 9. Entonces, si la del cuarto número 2, que si éramos amigos, me decía, Mine, mañana no me voy a bañar temprano porque me voy a bañar en la noche, entonces ocupa mi lugar. Entonces ya me levantaba bien temprano y me iba a bañar. Pero así nos pasábamos así. Con el teléfono. Y también, entonces era un teléfono nada más, entonces sonaba el teléfono, pero como yo era en el 9 y la mesita del teléfono estaba enfrente, sonaba el teléfono. Bueno, ¿quién es? ¿Sí, quién? ¡Ey, te hablan! Están hablando de San Salvador, de Costa Rica, de Nicaragua. Digo, no, hombre, ya venían. Pero nada más son 5 minutos, unos minutitos, porque viene la llamada de la otra estudiante o así. Interesante eso de que obviamente cómo ha evolucionado todo, ¿no? Pero eso del teléfono es un teléfono, dice, era de la escuela, pero... Sí, era de la escuela. Ahí eran las llamadas para todos, sí. Pero obviamente también eso era costoso, así que no era como que estuvieran llamando. Sí, claro, no. Pero es súper interesante. No, para nuestra comunidad estudiantil, que ahora nos escucha, que pues tenemos... Todo ha cambiado, todo está diciendo diferente. Sí. Pero luego, usted estudia entonces y hace 4 años, 1 año... 4 años, vine por 4 años, sí. ¿Y cómo fueron esos 4 años? Fueron preciosos porque en realidad yo entré con una fe muy necesitada de crecer, de fortalecerse, de echar raíces. Yo necesitaba que mi fe echara raíces más profundas. Pues tenía raíces en la palabra del Señor y todo, creía al Señor y todo, pero en lo práctico necesitaba creerle a Dios.
Entonces, una de las muchachas con las que yo vivía era de Nicaragua y había vivido en el tiempo del Somoza, esa de la persecución, de la guerrilla en Nicaragua. Y ella ya estaba en cuarto año. Entonces, me dice, tenía yo como unas 2 semanas aquí en la escuela. Y le digo, ay, no, hombre, Silvia, es que yo allá afuera yo ganaba mi dinero y me compraba todo lo que yo quería, la pasta dental, el cepillo de dientes y aún lo que yo quería, dulces, chocolates, donas y aquí vengo y mira, en 2 semanas yo no he comido ni una dona. Digo ella, bueno, Mine, pero aquí tú vas a tener todas las cosas con voy a decir las llaves. Y me llevó al cuarto y dobló rodilla y dice, dobla tus rodillas y vamos a orar al Señor. Wow. Y no dijo, oh, grandioso Señor. No. Dijo, Dios, tengo 4 años aquí y tú te has mostrado en mi vida de una manera especial. Ayúdale a Mine a verte, a ver tu mano supliendo la necesidad. Ella quiere unas donas y yo quiero unos plátanos. Un plátano. Entonces, tú has sido fiel conmigo, Señor, y gracias porque lo vamos a tener. En el nombre de Jesús, amén. Y yo la miraba ahí. ¿Qué clase de oración? Entonces ya dijo, vamos a caminar. Entonces en el campus pues estaba todo vacío, era puro monte. Entonces ya nos fuimos a caminar y todo. Cuando regresamos no pasó nada. Entonces íbamos subiendo las escaleras, que es lo que es ahorita para subir a Thompson. Eran de madera, rechinaba la madera y todo de lo viejo. Íbamos subiendo y llega una camioneta y dice, oh, ¿Silvia? Dice, sí soy yo. Era porque el domingo ya iban a hacer las asignaciones de la iglesia. Oh, Silvia, venir. Mi esposa y yo, tú ir con mi esposa y conmigo a la iglesia el domingo. Dijo, sí, está bien, pues muchas gracias. Voy a presentarles, ella es de primer año, ella es Mine de la Cruz y acaba de llegar. Oh, Mini, mucho gusto, Mini. Le dije, mucho gusto. Oh, Mini, ¿y te gusta la escuela? Digo, sí. Oh, muy bien, Mini. Oh, ¿tú quieres comer algo? Le dije, no sé. Oh, atrás en mi camioneta, tú puedes comer. Ok. Y la abrí y eran puras cajas de donas. Wow. No, hombre, no sé, de chocolate, de coco, de glaseados y todo eso. Y yo dije, y dijo, tú puedes comer llevar lo que quieras. Y yo dije, por si no hay como el pueblo de Israel, y que me llevo como 10 cajas de donas. Y dije, Señor, por si no hay en el futuro. Y entonces dice Silvia se rió de mí y dice, Mine, no necesitas agarrar mucho. Le digo, Silvia, pero es que si no hay en los otros días. Y dice, no. Y ya lo repartí yo a las demás. Y ahí vamos subiendo las dos con las cajas de donas y le dicen a ella, Silvia, ¿tú quieres bananos? Oh, sí, gracias. Y le dieron un racimo de plátanos. Wow. Eso fue para mí suficiente. Yo no necesité nada más. Sí, fue suficiente. Y dijo Silvia, si una hebra de hilo, si una aguja, si un alfiler, Mine, como shampoo, como desodorante, como jabón, como libro, dinero para los libros o como un lápiz o un cuaderno necesitas, Dios te lo va a proveer. Esto es el comienzo, Mine, Wow. de cómo vas a ver la gloria de Dios, la misericordia de Dios y la provisión de Dios. Y muchachos, puedo decirles, Ebenezer, hasta aquí, Dios ha superado las expectativas de lo que yo tenía de su poder. Amén. Dios ha superado mis expectativas porque me ha dado mucho más, celebré 40 años de ministerio ahora en mayo y doy gracias al Señor. 40 años de ministerio y 44 años, por los 4 años que estuve aquí, de conocer su gran corazón y su amor y su poder. Vamos a hablar de eso un momentito, ya que nos cuente qué ha sido de esos 40 años de ministerio. Pero antes quiero hacer un comentario para los que nos están escuchando, algunos que quizás están aplicando 2 cosas. La primera, el acento que hermana Mine hizo. Fue perfecto. Pero el acento de un gringo misionero. Es el acento de un misionero, de un pastor local. Pero es porque nosotros como estudiantes tenemos muchos amigos americanos que están haciendo su mejor esfuerzo, o algunos hablan muy bien inglés, como Billy, Español. está aquí, español, gracias, como Billy, que habla full español, y así muchos misioneros, pastores, maestros aquí
que son de Estados Unidos, o sea, son de aquí, pero han venido a enseñarnos la Biblia o a ser parte del staff. Entonces, es el acento que ella hace. Los pastores donde servimos. Y número 2, cosas como lo que le pasó siguen pasando. Me sorprende porque son cosas que siguen pasando aquí en Río Grande. Gracias a Dios. Después de muchos años. Y antes de usted, obviamente, a otros les pasó también. Bueno, ella le enseñó el truco. Sí. Pero siguen pasando esas cosas. Es bien increíble cómo la gente te puede contar testimonios de lo que han recibido a través de la oración, sus necesidades, pero también haciéndoselas saber a Dios y Dios siendo fiel con ellos. Y Javi, perdón, porque yo había visto ya el poder de Dios en la vida de mi madre. Como sanador. Como sanador, yo lo vi, pero yo aprendí que no fue suficiente. Todavía a mí me faltaba que seguir no conociendo el poder de Dios, a sanador, si no había más poder. Sí, y conocí más al Señor, porque yo lo conocía como sanador. Yo inclusive tengo que contarles que Javi, te interrumpí ya. No, está bien, está bien. Es que tengo que contarles, es que tengo mucho por compartir, pero tengo que contarles lo que sucedió con Simón. Oh, ok, sí, porque él fue el instrumento por el cual usted sale de la empresa. Sí. Claro. Oh, ok. Billy, pasan los años y Dios porque es que me maravilla, me impresiona, Dios sí me impresiona con la forma de trabajar de Él. Pasan los años y me invitan para trabajar en una casa hogar. Niños abusados, niños, de todo eso. Una casa hogar donde el niño necesitaba mucho amor, mucho cariño. Y como a mí me encantan los niños, pues fui. Era nada más por un año que me invitaron. Pero en el tiempo de Dios y todo fui y me dice la señorita misionera, eran 2 americanas, y me dice la señorita misionera, dice, oh, mire, necesitas la licencia de aquí, porque era en Matamoros. Necesitas la licencia de manejar de aquí de Matamoros. Le digo, ay, tengo la de Texas. No, dice, necesitas la de Matamoros porque vas a manejar la camioneta para llevar a los niños a la iglesia o la escuela y todo eso. Pero era Dios quien quería decirme, hey, ¿tú pensás que estaba dormido? No, mira, seguí despierto después de que tú saliste de la fábrica. Seguí despierto, como siempre estoy despierto para atender las peticiones. Y entonces llego a la oficina de donde dan las licencias ahí en Matamoros y estoy sentada así. Y viene alguien y me toca el hombro. Y le digo, ay, disculpe. Y dice, ¿no me conoces? Le digo, ¿no me reconoces? Le digo, no, dice, soy Simón. Le digo, ¡hey, Simón! Porque estoy hablando del 78, 1978, a 2010, 2000 y fracción. Apenas, sí, 2011. Dice, soy Simón. Le digo, ¡hey, Simón! ¿Cómo está? Ya me levanté, ya le di un abrazo y qué sé, qué lo otro. Le digo, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está? Bien, mire. Le digo, ¿y se te venció tu licencia o qué? Dice, no. ¿Miras a aquel muchacho que va a sacar la licencia? Le digo, sí, dice, es mi hijo. Oh, wow. ¿Sabes que yo me acerqué a Dios y mi esposa también? Oh, wow. Y le dije, mira, Dios, yo creo en ti y todo, pero no creo en los milagros. Entonces Mine dice que su mamá fue sanada de cáncer, entonces tú puedes hacer cualquier milagro. Y Mine, ahora vamos a un templo. Wow. Entonces, gracias al Señor que Dios me dio en esa oportunidad la bendición de conocer al hijo de Simón también. Entonces, ¿cómo? Que es un milagro. Sí. El que él estaba también necesitando. Sí. No, fue algo muy, muy, muy precioso. Volvamos un poquito a unos años atrás. Okay. Y quiero saber qué pasó después de los 4 años. Usted se gradúa de aquí. ¿Y qué dice? O sea, ¿cuál era el plan? ¿Se quería regresar? ¿Quería aquí? No, yo termino aquí y salgo para ir a Matamoros, para regresar a la iglesia que me envió. Me faltó una materia, no terminé, pero como quiera, yo salí a Matamoros y le digo al pastor, pero ahí empieza Dios otra vez a tener misericordia de mí y perdonar todos mis pecados, mis errores, mis equivocaciones y yo quebrantándome ante el Señor. Entonces yo llego y le digo al pastor, ya terminé, entonces estoy aquí para ayudar a la iglesia. Y dice, Mine, tengo todo el itinerario ya de junio a diciembre, los 6 meses. Entonces,
pues participa aquí en la iglesia, apoya a los jóvenes y todo eso. Le digo, bueno, pastor, está bien. Y ahí seguí, pero recibo una llamada de una exalumna de aquí, que era de Oaxaca, y dice, mire, el pastor me preguntó que si yo tenía una amiga o a un conocido que pudiera ayudarnos en la escuelita bíblica, y le dije que iba a hablar contigo. ¿Estás ocupada? Le dije, déjame hablar con el pastor. Y le dije al pastor, y me dijo el pastor, si es para el verano nada más, ve, está bien. Le digo, me dieron permiso de ir, entonces puedo ir en el verano. Y dice, bueno, está bien, vente. Entonces, era la primera vez que yo iba a viajar, yo tenía 23 años de edad. Era la primera vez que yo iba a viajar sola de Matamoros a la Ciudad de México, la Ciudad de México a Oaxaca. De Matamoros a la Ciudad de México en el autobús se hacían 16 horas. En aquel entonces porque no había casetas. Y luego de la Ciudad de México a Oaxaca se hacían 10 horas o 9 a 10 horas. Entonces viajar todo eso, pero estaba... Más de un día de camino. Sí, pero yo estaba muy, muy contenta porque la invitación de ella, que el pastor accediera que yo fuera, por eso digo que Dios superó mis expectativas, porque yo nada más pensaba que era aquí y ya. No. Cuando llegué, trabajé ahí y el pastor de Oaxaca me dice, oye, ¿no me puedes ayudar porque necesito una secretaria? Le digo, dice, ¿sabes escribir a máquina? Le digo, sí, pastor. Dice, bueno, pero no eran computadoras, eran de esas de las que le picaba uno. Entonces ya de teclas así. Y ya me quedé ahí, hacía los programas y todo, pero cuando llegaban las personas yo les hablaba de Cristo o les fortalecía en la fe y todo. Y un día el pastor me dijo, muchacha, tú no eres para que estés aquí detrás de una máquina de escribir. Yo veo en ti como que tú debes de ir a compartir el evangelio. Mira, nosotros tenemos 13 misiones. Pero están en las montañas, allá adentro, sin pastor, sin misionero. Entonces, queremos a alguien que motive a la iglesia a evangelizar. Pudiera ir, le dije, déjeme hablar al pastor de Matamoros. Pastor, ¿puedo quedarme? Sí, está bien, porque como te dije, estoy ocupado, ya está ocupado de junio a diciembre. Bueno, pastor. Pues iba por un mes y me quedé 4 años. Visitando en Oaxaca, wow. Visitando las misiones. Un saludo a Majo. Sí. Un saludo a todos los de Oaxaca, que amo Oaxaca. Y entonces, ese fue el comienzo. Cuando le dije al pastor que sí, al pastor de Oaxaca, el domingo me pasó al frente y los hermanos oraron por mí y me encomendaron a las misiones. Wow. Y fue el comienzo ahora sí, de estar de tiempo completo en el campo misionero. Sí. Que hasta ahorita el Señor no escatimó el darme tanta bendición. Como les dije, me faltó una materia, entonces vine y terminé la materia y terminé con la clase del 89. Ok. ¿Y cuánto tiempo pasa ahí cuando es invitada a estar a staff? Bueno, estoy hablando de 1983 al 1993. 10 años. ¿Del 83 al 93? 10 años. Ok. En ese entonces el doctor Ernesto Johnson, él y su esposa están detrás de mí apoyándome en la obra, okay. Con oraciones y financieramente. Y venía yo y les visitaba y todo. Y él un día me hace la invitación en el año 93. Y le dije, déjeme orar, hermano, para confirmar, que el Señor me confirme y todo. Porque a mí me gustaban las misiones. Pues yo, claro. en ese, del 1983 a 1993... yo había hecho muchos viajes misioneros a diferentes lugares en México y a otros países y a Cuba también. Entonces... Ya nos va a contar de eso, que no se nos olvide. Eso es una pregunta que tengo también. Okay, sí. Entonces, en el año 93, bueno, que me invita el hermano Ernesto Johnson, entonces ya se llenó la aplicación y todo y fue como vine en el 94. Yo entré aquí en el 94. ¿Y miembro de staff? Ya como miembro. ¿Para trabajar en cuál área? Bueno, vine porque el doctor Johnson me dijo, necesitamos una persona que trabaje como dirigiendo a las jóvenes en el dormitorio. Ok. Pero como no podía trabajar, pensamos que era nada más de hacer el papeleo y ya, pero no era un proceso, entonces entró otra persona en mi lugar. De tal manera que cuando ya recibí los documentos de residencia o el número social para servir al Señor aquí,
ya estaba esa persona, no quisimos incomodarla y entonces fue cuando empecé en limpieza. Dice, ok, ¿puedes ayudar ok. en supervisando a los estudiantes? Le dije, sí, por eso tengo 20 años en este ministerio. Solo comentar que eso es como el trabajo de hermana Mine, es la coordinadora de los estudiantes, bueno, la coordinadora en el área de limpieza Sí. y también es la coordinadora todo el plantel. todo el plantel. Pero también es maestra del Instituto de Estudios Interculturales de ICS. Así es. Entonces, ella también es maestra. Tiene una experiencia de alguien que vino sin hablar absolutamente nada de español y usted ayudó con esto, ¿cierto? Una misionera. No, es que tengo basta. Sí, pero yo estaba con mi mente luego tratando. ¿A quién diré? De Tin Marín de Bingüe. No, tuve muchos estudiantes, pero Laura Fauser. Laura llegó aquí de Chicago, Illinois. Laura llegó aquí sin saber una letra de español en cuanto a la práctica. En la universidad tenía las nociones, tenía noción del idioma, pero no sabía mucho la gramática y todo, la fonética. Entonces yo daba la clase a ella de tutoría o informante en ese entonces. Y ella aprendió excelente el idioma, excelente. Y ahora ella iba en ese entonces para Paraguay y estuvo en Paraguay y aprendió el guaraní. Y luego fue a Ecuador, a Brasil y aprendió el portugués. Y luego después fue a Ecuador y aprendió el quechua. Oh, wow. Entonces, políglota el hermano. Sí, no, y ella sabe otros idiomas, entonces Dios la ha bendecido grandemente y tiene un ministerio muy, muy fructífero en Brasil. Eso es lo que quería como destcar, que la hermana también hace parte de esto, también es maestra del departamento de idiomas. Amo a Javi, amo el campo en el área de los misioneros, los amo. La hermana Ruth Windle estuvo en mi clase y le era difícil para ella. Yo la recuerdo cómo se frustraba porque no podía la pronunciación y verla ahorita como... No, yo me maravillo. Ruth Windle. Ruth Windle, sí, era mi estudiante. Era mi estudiante en la clase de conversación. Y el hermano Larry no tomó clases. Él había crecido en Bolivia. Sí, él ya sabía, pero la hermana Ruth no, entonces estuvo en mi clase de conversación. Para los que no identifican el nombre de la hermana Ruth, es a la esposa del presidente de Río Grande. Ajá, sí. De todos los ministerios, sí. Y cuando tú hablas con ella habla perfecto español. Sí, no, bellísimo. Yo estoy impresionada. Sí. Pero hablando de misiones y misioneros, ¿quieres hacer una pregunta tú? Sí, ¿cuándo empezó tu corazón para Cuba? Como eso, ¿sigues todavía apoyando a la iglesia en Cuba, a los misioneros? Y entonces eso vi, aunque ahora estás con todas las otras responsabilidades. Sí. Entonces, ¿cuándo empezó eso y por qué sigues en eso? Bueno, gracias por la pregunta. Y yo regresando, entonces me convertí a Cristo a los 14 años, acepté a Cristo. Tendría yo 15, 16 años cuando llegó un matrimonio de misioneros. Y estoy hablando de 1976, que no estaba el evangelio muy así. Ellos venían de un viaje de Cuba, tal vez fueron como turistas, pero vieron la necesidad en Cuba. Y yo era una niña muy inquieta, muy platicadora, muy amiguera en la iglesia y todo eso. Pero cuando ellos hablaron, estaba el matrimonio ahí enfrente y hablaron de la necesidad de Cuba, que yo creo que ni geográficamente sabía dónde estaba Cuba, ellos dijeron, si no sabes dónde está Cuba o no conoces nada, pero ora por Cuba. En Cuba hay mucha necesidad de la palabra del Señor. Y ya empezaron a decir Cuba es un país comunista y eso y eso y eso. Y eso iba a decir que esos son años difíciles para el país. Sí, era un año un tiempo muy difícil. Sí, 1976. Estaba en el periodo especial muy fuerte, muy difícil la situación. Entonces, no sabía mucho de eso, Billy, y entonces ellos cuando terminaron de dar su testimonio, ellos invitaron a los jóvenes de nuestra iglesia, de la iglesia, que pasáramos al frente el que quisiera hacer un compromiso con Dios. No con ellos, con Dios. Si tú un día quieres ser misionero o quieres viajar a Cuba, ven al frente y habla con Dios. Dios puede... Y pues yo no sabía mucho porque yo no crecí desde niña en la palabra de Dios, no conocía mucho, pero en mis propias palabras yo me casé con Cristo y yo dije en ese momento, yo quiero
hacer un compromiso contigo, como un matrimonio. Yo quiero vivir para ti. Sí, y yo quiero servirte. Y si un día quisieras llevarme a Cuba, yo quisiera ir, Señor. Tenía yo 16 años solamente, y pasaron los años, y el Señor Perdón, Javi, ¿puedo pedirte mover un poco a tu... perfecto, ya. Sí, y no, está bien. Y el Señor del 79 a 1991, del 1976 a 1991, que fue cuando hice mi primer viaje misionero a Cuba, el Señor trabajó bastante en mí. En ese tiempo, en agosto del 91, yo estaba leyendo La pequeña gran mujer en la China, de Gladys, no recuerdo el apellido que es en inglés, pero la misionera Gladys, ella iba a ir para la China. Y entonces ella justo estaba yo leyendo el libro donde ella dice, no tengo más que 4 peniques para ir a la China, pero yo quiero ir a compartir tu palabra. Y yo le dije, Señor, yo no tengo mucho dinero, tengo $5, pero aquí están. Y ese agosto del 91, conocí la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Me comunicaron con ellos, con los líderes, con Agustín y Lupita Garduño, y desde ahí fui y hice el primer viaje misionero a Cuba en agosto del 91. Y yo le dije, Señor, y vi tanta necesidad y conocí tanto lo del régimen de que no podíamos hablar de Cristo, no podíamos dar folletos, no podíamos nada. Y para mí era muy impresionante eso, porque yo en México lo hago libremente. Aprecié mucho la libertad que tengo en México y valoré bastantes cosas, la libertad que tengo de hablar de Cristo acá en México. Y yo dije, acá no se puede. Le dije, Señor, ¿me puedes traer otro viaje, Señor? Mira, para ayudar a la gente aquí, mira tu iglesia y todo eso. Y Dios me concedió ir en diciembre. Entonces en agosto, en el 91 fui agosto y en diciembre. Y pasé la primera Navidad allá y fue mucha compasión que Dios me dio para el pueblo cubano y aquello que yo sentí en el altar cuando los misioneros dijeron, la necesidad, mira esto, y yo lo sentí, ahí sentí que el Señor me llevaba a Cuba con un propósito. Entonces fue aprender también mucho la discreción, el no hablar, porque una persona aquí puede ser agente del gobierno y todo eso. Entonces aprendí bastante. Y el Señor me mostró que era el país que Él quería que fuera. Y fueron siempre de viajes de corto plazo, así, sí, porque por un tiempo y luego rezando y... Sí, Billy, eran viajes cortos, por una semana. Lo más que he estado fueron 2 semanas, 15 días. No porque no pudiera en este último tiempo, porque es más fácil ahora, pero se requiere una visa religiosa. Entonces, pero para tener una visa religiosa hay un proceso muy difícil y que lleva mucho tiempo. Entonces... Aparte que usted estaba aquí como staff también. También lo hice estando fuera de la escuela y luego ya regresando, y motivé estudiantes para que fueran también y llevé grupos y todo así. ¿Puede contarnos qué número de viaje fue? ¿Cuándo fue el último viaje a Cuba que usted hizo? En junio, exactamente en junio del año pasado. Año. Sí, hice el número 39, ya voy al 40. O sea, la hermana Mini ha estado 39 veces en Cuba. Sí, wow. ajá. Wow. Sí. Quiero visitar un día. Sí, sería bueno. Cambia la perspectiva de la vida, cambia todo. Porque es otra realidad. Sí. Y va uno con una expectativa y también cambia la expectativa que llevamos de las cosas. Y te llenas de pasión, de compasión, de visión, de misericordia y muy precioso que hace Dios un cambio en tu vida. Nos decía hace un momento, hermana Mine, que está celebrando 40 años de ministerio. De ministerio solamente. 44 de haber entregado pues su vida más. Los 4 de preparación. Los 4 de preparación, sí. ¿Qué puede usted ver cuando ve hacia atrás y ve los 44 años paso a paso? ¿Cómo ve a Dios en todo este proceso de su vida? No puedo describirlo porque solamente es una palabra. Él es Dios grande, Él es Dios poderoso, Él es suficiente, Él es todo, Él es todo. Ha sido el todo en mi vida.
en las necesidades materiales, en las necesidades financieras, en las necesidades espirituales, porque también, aunque digo 44 años de ministerio, soy humana y me he desanimado, me he desalentado, pero abrazando al Señor, como Él lo he declarado y lo digo, que Él es mi todo y mi suficiencia en todas las áreas, Él me ha sacado adelante hasta ahora. Veo que desde el principio de la historia usted estaba como destinada a triunfar, a salir adelante, trabajando desde pequeña, bien autosuficiente, ¿sí? Pero en todo esto, de repente hace como un giro a su vida, de ya no más trabajo, sino que ahora su vida es el ministerio. Sí. ¿Cómo tomó esto su familia? Su mamá, por ejemplo, su papá, sus hermanos. ¿Cómo vieron ese giro de, mire, ya no trabaja en Fisher Price, ahora está estudiando Biblia en Texas? Cuando yo le dije a mi madre que sentía el llamado para las misiones, que pensaba ella, dice, si yo no puedo hacerlo, ve tú, mijito. Wow, eso es todo. Yo quisiera ir a decirles a las gentes lo que hizo Dios en mí, pero no puedo. Y cuando le dije a mi padre, le dije, papá, me gustaría ir a estudiar la escuela bíblica. Dice, pues no tenemos dinero, no tengo dinero como darte. Dice, pero voy a estar orando por ti, voy a estarle pidiendo. Papá, eso es suficiente. Sí, y le dije a mamá, eso. Sí. Y ellos, los dos, vinieron con mi hermano Pepe y me dejaron aquí en el estacionamiento y oraron y me encomendaron al Señor. Amén. Y desde ahí, eso lo que me ha abrazado y cobijado y me ha cubierto la oración de mis padres hasta que fueron llamados a la presencia del Señor, ha sido de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. O sea que hubo una aceptación y una buena recepción. Sí, mis padres sí, desde un principio. Al contrario, mi padre trabajaba en una gasolinera ahí, llevando así, hacía las cuentas y todo, y él llevaba los álbumes de las fotos. Mira, mi hija en España, fue a España, un viaje misionero. Y luego cuando yo no sabía, sino que un día yo llego a la casa y me dice, papá, ahí te mandó mi jefe $20. Le dije, ¿por qué? Le dije que eras misionera. ¡Apá, no! Hasta tenía un equipo de levantamiento de sustento. Sí, no, de veras. Al de la tienda, don Lupe, también le empezó a decir que yo era misionera. Entonces, pues ay, don Pablito, dele a su hija $10. Y yo, ¡apá, no! ¡Wow! Dijo, pues si no tengo y ellos me dan, pues que te den. Entonces fue algo, algo muy lindo de parte de mi padre. Yo quisiera escuchar, hermana Mine, ¿qué podría decirle usted a jóvenes, a chicas que están ahora, pues que estén en el seminario, o no precisamente en el seminario, sino en el ministerio, en cualquier parte del mundo donde nos están escuchando, y que están en esta etapa de decidir si perseguir su sueño o su independencia o seguir a Cristo ministerialmente a las misiones locales o globales, como sea? ¿Qué podría decirles usted a estas personas? Voy a hacer una frase. Vale la pena obedecer al Señor. Vale la pena en todos los sentidos, porque no es nada más servir al Señor. No es nada más decir soy misionera, sino que si entendieras la capacidad que tiene la obediencia a seguir al Señor, o sea, la profundidad, la anchura, lo que contiene el decirle al Señor, sí dejo todo para seguirte, Señor, estás bendiciendo tu vida, la de tu familia, la de tus parientes cercanos y lejanos, aún aquellos que no conoces físicamente, pueden llegar a ser salvos por tu oración y por tu obediencia al Señor. Inclusive Dios te puede llevar a ellos, a familiares que no han conocido a Cristo, y a través de ti pueden ser salvos conociendo el evangelio que les vas a compartir. Entonces, yo te motivo a tomar este reto, este desafío, a ser obediente. Obedécele al Señor. Te lo digo porque el milagro en la vida de mi madre, Dios lo usó para decirme, yo soy Dios. Y si lo hice en un cuerpo, físicamente, sanando a tu madre, yo puedo hacer muchas más cosas maravillosas en tu vida. Y yo te digo que vale la pena, porque 44 años
de veras son preciosos. Y quiero decirles, muchachos, que el 11 de agosto del 2024 cumplo 50 años que entregué mi vida a Cristo. Oh, wow. Sí, el 11 de agosto. O sea, hace 50 años alguien estuvo haciendo próximamente, alguien estaba haciendo una campaña aislado en un pueblito de Matamoros. Hoy tal vez hay muchas iglesias en Matamoros. Bastante, sí. Pero en ese momento eran de las pocas o de la única iglesia que estaba predicando el Evangelio en Matamoros. ¿Cómo ha crecido el Evangelio en Matamoros? Bastante, bastante. 50 años después. Bastante. Y le agradezco a Dios porque el Evangelio llegó y claro, ha habido personas que no lo quieren, el Evangelio, personas que han sufrido por causa del Evangelio. Ahí mismo en Matamoros, tal vez no es una persecución física de que anden correteando, pero sí una persecución verbal, o sea, están acechando contra el cristianismo y todo esto. Entonces, es una persecución mental. No es cierto, mira el hermano, mira la hermana, mira el aleluya, esto y lo otro. Entonces, son persecuciones, están persiguiéndonos para que dejemos al Señor, el camino del Señor, pero pues agradezco al Señor por todos los pastores, los misioneros, los laicos, pero sobre todo los jóvenes, los niños, los adultos que han sido feligreses, son miembros de una iglesia evangélica en Matamoros, y yo les animo a que sigan adelante, y no nada más en Matamoros, en todos los lugares del mundo, porque vale la pena ser fiel al Señor. 50 años después de la ciudad de Matamoros, su relación con la iglesia, ¿cómo es ahora? Está bien. ¿Sigue regresando a Matamoros usted? Sí. Bueno, me desprendí mucho porque como ya me vine para acá y luego los viajes misioneros y todo, y luego el pastor Pedro salió y llegó otro pastor, un exalumno del Río Grande, el pastor Ezequiel Bernal y su esposa, llegaron allá a la iglesia, y ahora está el hijo del pastor Ezequiel Bernal. Oh, wow. Entonces, es lindo. Yo voy ahí y comparto momentos de saludos y todo eso con el pastor y su esposa también, y ahora con el pastor Ezequiel también. Y es lindo la relación. Y llegar a Matamoros, por eso... llegar a Matamoros es mi casa, pero aparte es mi ciudad, y paso por las placitas donde yo compartí el Evangelio cuando tenía 14 años. Oh, wow. Y todavía están, bueno, ahorita ya hay fuentes, ya hay más adornitos, ya hay más cosas diferentes, pero ya hay una fuentecita. Pero sigo caminando, cuando voy a Matamoros sigo caminando las calles donde yo a los 14 años fui a tocar en las puertas para decirle, Cristo te ama, aquí está. Y tengo fotos del año 74, 75, donde andamos tocando las puertas de las casas. Wow. Gloria a Dios. Sí. De verdad que estoy impresionado por todo esto. Y hoy día, ¿a qué se dedica, nada más para ahondar un poquito en el asunto? ¿Qué está haciendo ahora en RGVI? Bueno, continúo como supervisora del trabajo de los estudiantes, pero yo no lo veo tanto como una supervisión de trabajo en la escuela solamente, sino Dios me ha puesto para supervisar la comunión con el Señor, el comportamiento con la escuela, con la palabra del Señor, para ayudarles a ellos. Yo les digo a ellos, yo estoy aquí para supervisar el trabajo de ustedes, sí, pero yo voy más allá de un trabajo solamente aquí en la escuela. Yo quiero que ustedes entiendan que yo no veo en ustedes el que están, sino a dónde van a ir. Entonces, me interesa mucho que ustedes entiendan que Dios los trajo aquí para formar a través de mí, que soy su supervisora, el carácter, el temperamento, y que con mi testimonio la fe de ustedes pueda ser más fuerte, más firme, echar raíces en lo que es la doctrina del Señor y entender. Yo les digo a mis estudiantes, porque yo paso tiempo con ellos también en oración. Antes del trabajo oramos, los dejo que expresen sus peticiones, sus acciones de gracias, y antes de ir al trabajo oramos, pero en ese lapso de conversación yo les motivo. Adelante, mira, necesitamos que trabajes en esto, mira, falta esto, o qué bueno, también los felicito, wow, me impresiona tu fe, sigue adelante y échale ganas, y
y mira, tienes dones, talentos, habilidades, y mira, Dios te va a dar mucho más de lo que tienes, y los motivó también. Y los llevó a comer tacos, y los llevó a... Sí, soy testigo. Sí, aquí está Javi también, sí. Sí. Entonces, estoy aquí supervisando el trabajo de los estudiantes, pero también motivándolos y pidiéndole al Señor mucha sabiduría para formar el carácter de ellos en las cosas del Señor. ¿Y en cuanto a ICS? Y en cuanto a ICS, me siento honrada porque cuando fui estudiante, los 4 años que fui estudiante aquí, fui tutora, que en ese entonces le llamamos informantes. Ayudaba yo a los misioneros en la corrección de su idioma. Y trabajé también en la clase de conversación, ayudando también otra vez al misionero, a la misionera. Y ahorita para mí es un honor regresar a eso después de muchos años. Agradezco a Dios por Ariel y por Kendall que me invitaron. Y yo les amo mucho a ellos y a la niña también. Y yo siempre les digo a ellos, para mí es... Y les he dicho, miren, la tecnología ahora hay muchas cosas. Yo no sé, yo en aquel... No, pero corregir y todo eso está bien. Entonces, sí, es lo mismo. Y yo amo amo el grupo de los misioneros también. Son matrimonios, son hombres, son mujeres solteros, solteras, que vienen con una visión y yo digo, tengo que ayudarles porque van a compartir la palabra y me desafía ellos mismos con el interés de querer aprender, mejorar el idioma para salir y compartir el evangelio. Entonces, para mí es un honor estar en ICS. Y unos están, bueno, unos recién grabados, sé que están en Oaxaca ahora o están saliendo a Oaxaca también. Ajá, siguen la misión. Sí. En el mismo sitio. Sí. Quiero de verdad, de todo corazón, darle las gracias, hermana Mine, porque nos acompaña esta tarde y por este testimonio de fe que usted ha demostrado. En realidad esto es real, todo lo que la hermana Mine hace, el acompañamiento que ella hace, de ese acompañamiento espiritual en cuanto al trabajo y todo eso. Yo quiero darle las gracias. Y sé que muchos somos bendecidos con su amistad aquí, como usted como parte de staff y nosotros como estudiantes que estamos aprendiendo de una vida ministerial. Entonces queremos darle las gracias y de verdad, de todo corazón, creo que esta tarde estamos como inspirados con esto, una vida llena de ministerio. Y algunos estamos empezando apenas el ministerio. Quisiera dar unas palabras usted a alguien que está como proyectándose a tener una vida ministerial. Sí, hay cosas, o más bien va a haber oportunidades para servir al Señor, oportunidades que no buscas, oportunidades que no planeas, oportunidades que no están en tu itinerario, van a venir a tu vida, porque eso pasó en 40 años. Dios me permitió tener grupos de mujeres para motivarles a buscar al Señor como una clase de discipulado. En Matamoros he podido salir para dar motivación de ánimo a mujeres que están pasando tiempos difíciles. Pero digo esto porque eso no estaba en mi agenda, eso no estaba en mi visión de yo quiero dar una clase de discipulado. No. Entonces, yo te animo a seguir adelante, continúa con el Señor. Tú nada más déjate guiar por el Señor, no necesitas presionarlo. Ándale, Señor, que voy. Ándale, Señor, abre las puertas. No. Dice Jesús, baste a cada día su propio afán. O sea, tú cumple con lo que es al día, tu responsabilidad, y Dios va a aumentar o Dios te va a fortalecer para ese ministerio que tienes ahora, pero prepárate porque con Dios hay nuevas aventuras cada vez. Sí, bueno. Gracias hermana Mine, y quiero agradecerle una vez más, y gracias Billy también por acompañarnos. Y a ustedes que nos escuchan en nuestro podcast Entre Hermanos, por favor no se olviden de compartir, darle like, avisarles a otros de lo que estamos haciendo aquí desde el Seminario Bíblico Río Grande. Podcast Entre Hermanos son testimonios de fe, de misioneros que han puesto su vida al servicio de Dios. Gracias, hermana Mine. Gracias a ustedes por la invitación. Para servirle. Bendiciones.